Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Estoy un poco con alergia, por si me escucho raro, y también si tengo mocos. Están viendo de fondo un personaje que hice en aproximadamente 4 horas para una prueba de un trabajo de creador de personajes, bueno, de modelador de personajes. Bueno, me pusieron este brief y yo grabé el proceso porque me gusta mucho documentar lo que hago últimamente. Así que lo grabé y lo estoy compartiendo porque pues no firmé nada y creo que el resultado para el tiempo que le invertí es bueno, ¿ok? Eso, fueron 4 horas de trabajo, más o menos, 4 horas y poco más. Y bueno, ya luego verán el resultado. No se salten el video porque el tema de hoy es un tema creo que es interesante, al menos para mí. Ser altamente eficiente como artista es el tema de hoy, ¿no? De lo que quería hablar. Y para empezar quería aclarar una cosa sobre este tema y es que no busco, o sea, no busco que la eficiencia se mide en la cantidad de cosas que produces, sino en la cantidad de tiempo. Es muy diferente. Entonces, quería aclararlo porque últimamente, bueno, estos últimos meses, años, yo creo, desde que empezó la crisis de los trabajos artísticos digitales, una de las quejas principales de los artistas es que se les exige demasiado en cuestión de cantidad de trabajo y en el menor tiempo posible. Y claro, es una queja muy válida que pues yo no concuerdo mucho porque por lo que he visto de la gente que había en esos trabajos en el boom del 3D hace pues unos cuantos años ya, unos 4 años, 5 años, es que la cantidad de artistas que había, la gran mayoría, eran, eran muy ineficientes. Y eso, eficiencia en el sentido de tiempo, no de cantidad de cosas que tienen que hacer. Entonces es algo que quería aclarar, que ser eficiente como artista no se trata de ser el que se mata más trabajando, ¿verdad? Se trata del que con menos consigue lo mismo, con menos de todo. Energía, menos tiempo, menos quebraderos de cabeza, menos estrés. Y quería compartir mi fórmula para, para ser mejor, bueno, ser más eficiente, ¿verdad? Como artista. Creo que yo me considero una persona muy eficiente. La cantidad de piezas personales y experimentos que hago al año creo que son, pues es muchísimo. Hago aproximadamente entre comisiones y trabajos personales, hago casi 100 piezas en 3D. Muchas salen, pero muchas nunca salen porque se quedan en eso, en experimentos. En días que me siento, abro un programa, hago algo muy rápido sin pulir solo para probar algún aspecto del proceso y ya está, lo cierro, ni siquiera guardo las piezas. Entonces, eso, quería compartir mi fórmula y mi filosofía alrededor de ser eficiente. Y bueno, para empezar, quería compartir un poco, o sea, para empezar esta fórmula, quería compartir que yo soy una persona muy técnica, ¿ok? No soy nada artístico, no soy, bueno, sí lo soy un poco, porque pues, a esto me dedico y tengo que hacerlo, pero mi cabeza creo que hasta estos últimos años lo he notado, pero desde siempre he sido muy técnico a la hora de hacer cosas, lo que sea, cualquier cosa. Yo necesito tener una fórmula, necesito tener un proceso para poder tomarlo y mejorarlo, adaptarlo a mí y hacer que funcione según mis propias reglas y perspectivas de este proceso, ¿verdad? Háblese de cocinar, manejar, hacer cosas en 3D o armar, yo qué sé, lo que sea. Entonces yo soy una persona muy técnica y va a haber mucho tecnicismo en esta fórmula. Pero bueno, el primer paso es que tienes que debuguear tu proceso. Tienes que saber qué está pasando, ¿ok? Tienes que identificar tu problema.
como artista. Yo sé que una frustración muy grande, y yo lo sé porque yo también la tuve y conozco a muchas personas que también lo tienen, es que sienten que no hacen suficiente o sienten que se queman muy rápido, que tienen este famoso burnout. Y no saben por qué. O sea, ellos creen, la gran mayoría cree, que es porque están forzando a su cabeza a hacer cosas artísticas por mucho tiempo seguido, y eso genera el burnout. Y no siempre es así. El burnout se genera por diferentes aspectos, y lo digo yo porque he debugueado este burnout cuando lo he sufrido, y cada vez que lo sufro, identifico algo nuevo o soy consciente de algo que hice que generó este burnout. Entonces, para mejorar algo, primero tienes que medirlo. Lo que no se mide no se mejora. Y tienes que ser consciente de cada paso que sigues para crear una pieza. Todos los pasos. Desde que tienes esta idea cuando te estás bañando, hasta el render final cuando pones la firma en la pieza y la subes a Instagram. Todos los pasos tienes que identificarlos y medirlos en tiempo, en todo. ¿Okay? No solo en cuánto tiempo te tardas en hacer algo, sino dónde estabas al momento que tuviste la idea, dónde estabas al momento de que estabas produciendo esta idea. Ser consciente de todos los elementos que afectan esa pieza o que afectaron esa pieza. Y cuando digo todos, es todos, porque lo que voy a platicar más adelante se aplica a todo. O sea, este tipo de mejoras tiene que ver con absolutamente todo, con el ambiente, por dónde te desarrollas, en dónde estás trabajando, tu software, tu hardware, tu actitud, tu momento del día, tu momento de la semana en el que te pones a trabajar. Todo eso influye para el resultado de las piezas. Así que es el primer paso, debuguear tu proceso. Yo recomiendo hacerlo como en 2-3 semanas. 3 semanas sentarte a realmente crear 3 piezas, una pieza a la semana, o si se pueden más, pues más. Y eso, hacer una tarea de identificar todos los pasos que seguiste, dónde estabas, cómo te sentías, y eso anotarlo, ¿sabes? Tener una bitácora de todo lo que estás haciendo. Y una vez debugueado tu proceso, enlistado todos los pasos que sigues para llegar a un resultado que a ti te guste, toca recortar o modificar. ¿Y qué vas a modificar? Bueno, pues en todo proceso existen las fricciones, y el significado de ser eficiente, no sé si es el oficial, no sé si así dice en el diccionario, pero es el que yo le doy y creo que es el correcto, es que tienes que reducir estas fricciones. Todo sistema tiene fricciones, y para que sea eficiente tienes que reducirlas, y se aplica en todo. Si, por ejemplo, en programación, si tú tienes una página web, para que sea eficiente, tienes que reducir esas fricciones, tienes que identificarlas, ciertos procesos de programación que obviamente yo no entiendo, que si cargan datos, que si descargan datos constantemente innecesarios, etcétera, etcétera, cosas muy técnicas que... Pero identificando esas fricciones, si no son necesarias, las cortas, el sistema se vuelve más eficiente. Si en una fábrica tienes una banda que transporta cosas y necesitas que esas cosas se caigan, pues no pones una banda hecha de goma, porque las cosas al caer friccionan demasiado en la goma. O sea, hay mucha fricción. Lo que haces es hacerlo de un material que haga fricción. Es a lo que me refiero, ¿verdad? Espero que se entiendan, pero las analogías, pero es eso. Todo sistema tiene fricciones. Y en las partes creativas hay fricciones todo el tiempo. Yo me refiero a los artistas digitales, porque pues, es lo que yo conozco y es lo que yo sé. Pero los programas de artistas están hechos para artistas, y los artistas somos poco eficientes. Entonces los programas son poco eficientes. Pero lo importante de esto no es que el programa sea poco eficiente, sino que todos los programas se pueden modificar a tu gusto. Y así reduces estas fricciones a la hora de crear.
es importante, creo que una anotación, ser un poco técnico en este sentido, pero los ejemplos que quiero dar también se aplican a absolutamente todo. Y eso, para reducir fricciones en la parte del software, en la parte de los programas, tienes que tener conocimientos técnicos, ¿verdad? Pero no siempre. A veces un cambio mínimo o un cambio muy fácil afecta, afecta enormemente al resultado y en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo, y es que yo al momento de aprender ZBrush me costaba muchísimo hacer personajes y hacer todo tipo de esculturas. Y era porque, no sé, como que el programa se sentía raro. Y una solución que yo encontré es, bueno, aparte de ser novato, también el programa lo sentía muy raro. La solución que encontré fue hacer mi propia UI y mi propio set de herramientas, que son las que utilizaba el 95% del tiempo. Y solo haciendo ese cambio reduje mi capacidad o sea, aumenté mi capacidad de producción, y reduje mi tiempo de producción muchísimo. Pero muchísimo me refiero a que si antes algo me tomaba 2 semanas, ahora me tomaba 2 días. Solo por cambiar el UI de ZBrush. Y ahora, esa era una de las fricciones que yo he encontrado, que yo identifiqué, la mejoré, o sea, la corregí, y ahora soy más eficiente con programas como ZBrush. Ahora, en la parte creativa, siempre hay fricciones que tienen que ver con tu entorno, o el cómo atacas ciertas ideas o cómo desarrollas ciertas ideas. Y a veces esa fricción es tan simple como que al momento de que tú tienes una idea, lo primero que tienes que hacer es hacer un mood board de esa idea, ¿verdad? Tú tienes una idea que quieres hacer una ilustración, ¿no? Lo primero que haces es abrir Pinterest y estar 1 día o 2 días buscando referencias. A veces eso que parecemos que es parte de nuestro proceso es una fricción realmente. En vez de pasar 1 día buscando referencias en Pinterest, tal vez deberías pasar solo 10 minutos y trabajar con lo que tienes y adaptarte a ese tipo de proceso. Y solo así puedes reducir, de nuevo, no aumentar la cantidad de cosas que haces, sino reducir el tiempo en que haces una sola cosa. Y eso, estas fricciones están en todo, en tu estado de ánimo. También yo identifico que trabajo mejor en las mañanas porque estoy más fresco y más callado y estoy todavía adormecido, y en la noche estoy cansado y estoy irritado y tengo hambre y estoy como raro mentalmente, ¿no? Emocionalmente. Entonces yo trabajo mucho mejor en las mañanas. Eso también es una fricción que yo identifiqué y mejoré. Entonces es importante identificar estas fricciones porque están en todos lados. Está hasta en la persona a la que le cuentas tus ideas, está el software que utilizas, está en el equipo que utilizas. Yo, por ejemplo, otro ejemplo también que se me acaba de ocurrir, es que yo antes tenía 3 pantallas. Yo tenía 2 monitores principales y una tableta gráfica con pantalla. Eso me freía el cerebro. Y creo que el tiempo que utilicé esa tableta con pantalla, hice muy pocas piezas, pero poquísimas piezas. Y lo que hice fue quitarme esa pantalla extra que era mi tableta con pantalla, regresé a la Wacom XS pequeñita de siempre y volví a ser altamente eficiente. Entonces también a veces mejorar tu equipo te afecta, aunque parezca contradictorio. Y ya por último, como última estrategia de esta fórmula de ser un poco más eficiente, aparte de deshacerte de estas fricciones, al menos de las que puedas, porque obviamente hay algunas que no se pueden quitar, o que pueden erróneamente considerarse fricciones como comer o dormir. La otra cosa que quería hablar es de mejorar, se logra creando sistemas personales de aprendizaje y técnicas mecánicas, ¿sabes? Que te ayuden a resolver los problemas que se te presentan en el proceso. Y puede sonar súper abstracto, pero esta creación de sistemas tiene que ver con el punto anterior, que es reducir esas fricciones.
hay veces que también necesitamos renovar nuestra forma de crear cosas, porque estamos acostumbrados a, sobre todo los artistas, eh, a que llevan creando desde que tienen 5 años, ¿no? Llevan dibujando, eran la persona que dibujaba. Eh, y creen que el proceso que tenían para dibujar cuando tenían 5 años es el mismo que tienen que tener ahora. Y claro, eso pues no es correcto. Tienes que renovarte y estar en constante desarrollo y crear este nuevo sistema personal de aprendizaje. Se refiere, o sea, yo me refiero a que a veces hay que también soltar un poco lo que sabemos y estar abierto a nuevos procesos y estar constantemente aprendiendo. Está este lema del grandiosísimo Abe Leal: Keep Learning, Keep Improving, que es el lema que estaba pintado en las paredes de la academia que tenía antes, en la que tuve el placer de estudiar ahí un tiempo. Y claro, es como bien abstracto y bien acá, ¿no? Pero este concepto de keep improving, eso tiene que ver con todo, con cómo ves tu arte, en cómo ves tus piezas, en cómo ves los software, en cómo ves el proceso, en cómo te ves a ti, en cómo ves la inspiración, en cómo ves todo. Todo se puede mejorar, aunque suene raro y aunque mucha gente diga como que no todos tienen que mejorar, no todo tiene que ser eficiente. Pues no, claro que no, pero si estás viendo este video y estás aquí, significa que sí quieres ser un poco más eficiente. Entonces, eso, aprende de otras personas y estas técnicas mecánicas, también me refiero a ser mejor, ¿verdad? Mecánicamente, no todo tiene que ver con leer cómo funciona Photoshop de A hasta la Z, ¿no? A veces también necesitas poner muchísima práctica y eso, muchas veces el cuerpo se mueve por memoria muscular. Entonces, si ya has dibujado 10.000 rostros, puedes hacer el 10.001, no te va a costar absolutamente nada porque ya tu cabeza sabe cómo hacerlo mecánicamente y ya no se involucran tanto estos procesos de inspiración o de referencias y todas estas que pueden llegar a considerarse fricciones. Ya no se involucran, ya es todo mecánico. Entonces, no todo tiene que ser mecánico, obviamente, pero una cosa que sí aprendí con esta pieza que estuvieron viendo es que pues la hice en 4 horas. Estuve 4 horas haciendo este personaje y creo que solo logré hacer esta pieza en 4 horas porque ya he hecho otras 100 piezas anteriores, 100 personajes completos. Entonces también se trata de mejorar mecánicamente, no solo teóricamente. Así que, pues bueno, ese fue el tema de hoy. Quiero hablar más al respecto sobre este tema de la eficiencia, pero será en otro video porque es muy extenso. Y bueno, lo subiré probablemente siguiente semana ya. Eso, disfruten, mejoren y el lema de Abraham Leal: Keep learning, keep improving. Bye.